Es tiempo para el debate y les planteamos una pregunta. Ahí la están viendo. ¿Es un niño o una niña consciente de su identidad sexual? Se la planteamos y también a nuestros invitados de hoy, a Aingeru Mayor, presidente de la asociación Crisalis, Arratsaldeon. Arratsaldeon. También está con nosotros Saray Montes, presidenta de la asociación Errespetus. Arratsaldeon, Saray. Y Eduardo Fernández de Monge, operario, padre de 2 hijos. Aquí nos vas a contar tu opinión. Como siempre, salimos a la calle con nuestro vascómetro. La pregunta, esta que ven. Hombre, creo que no, según de qué años. Claro, creo que no, ¿eh? Hombre, yo creo que una vez de unos 10 años, 11, por ahí, pero más pequeño, no sé. La sexualidad yo creo que la van sabiendo desde pequeños. Hay una de la que empiezan ya a saber, ¿no? Soy chica, soy chico, pero yo creo que eso ya va desde el inicio. Sí, porque yo tengo un niño de 1 año y 8 meses y que sí, de verdad realiza y sabe su sexualidad. Yo creo que no son conscientes, desde pequeñitos no. Desde que nacen hay niños que ya saben lo que les gusta y que son conscientes de su sexualidad y hay otros que la van descubriendo. No sé, que hay mucho niño que es más inocente que otro y ya llega a saber su sexualidad y otros pues desde pequeños ya saben cómo son ellos o sus gustos. Hay niños que igual no separan eso y hay otros niños que desde pequeños empiezan a investigar su propio cuerpo y entonces esos sí que pueden saber sobre su sexualidad. A un nivel más inocente supongo que sí, ¿no? Es donde empiezan a experimentar cosas, a sentir cosas, pero no tal vez al nivel cognitivo que tiene una persona adulta. Puede ser un niño o una niña pequeña consciente de su identidad sexual. Aingeru, tú, además de ser presidente de la asociación Crisalis, lo has vivido en tu casa, en tu familia. Sí, yo tengo 2 hijas, una tiene 14, otra 9, y desde que empezaron a hablar, las 2 han sabido que eran niñas y lo han expresado. Así, eso es. Desde que empezaron a hablar, que 2 años, más o menos. 2 años, 2 años 3 y medio, años. sí. O sea, que lo tienes muy claro, tu respuesta. Sí, mis hijas lo han tenido claro siempre que son niñas y lo han expresado. La pequeña que tiene pene y lo expresaba desde que empezó a hablar, con 2 años y medio. El problema era nuestro, que pensábamos que era un niño y era lo que le repetíamos, lo que le decíamos, lo que creíamos nosotros que era y lo que ella expresaba una y otra vez, soy una niña. Y bueno, a nosotros nos costó el tiempo que nos costó aceptar la realidad. Muy curiosamente, con la mayor nunca tuvimos esa duda, es decir, la mayor desde siempre expresó que era una niña y ya está. Y ya está. Saray. Sí, rotundamente. Rotundamente. En tu caso fue mucho más adelante, ¿no? En mi caso yo lo dije mucho más adelante, pero porque, claro, era otra época. Primero tenías que vencer tus miedos, que era lo que te había inculcado la sociedad. Te vas a quedar sola, sin familia, sin amigos, sin trabajo. O sea, todo eso cuesta vencerlo. Pero que no lo digas no significa que no lo sepas. Claro. ¿Tú desde cuándo lo sabías? De toda la vida. También. ¿Desde pequeña? Sí. Como el caso de tantos y tantas niñas, desde que empiezas a hablar. Siempre, desde antes de hablar. O sea, tú lo sabes, tú naces siendo mujer, o sea, naces siendo hombre. Y cuando empiezas a expresarlo es cuando empiezas a aprender a expresarte. No es que de repente te des cuenta, o sea, no es que de repente te sientas hombre o seas mujer. Es que naces ya siendo. Naces, tu identidad sexual es prenatal, viene de antes del nacimiento. Eduardo, luego vamos por aquí. Eduardo, adelante. Yo creo que para un padre, ¿no? Si difícil es ya empezar a educar a un crío cuando lo vas a tener, lo primero que no se te pasa por la cabeza que puedas tener y se te dé este caso. Entonces no te lo plantea. Entonces ya tienes no estás preparado, digamos, para, si se da el caso, afrontarlo. Que yo creo que eso igual es uno de los grandes problemas. Porque yo, por ejemplo, a un crío le puedo orientar y decir, cuando viene, me quiero hacer un piercing, o me quiero hacer un tatuaje, pues le puedo decir, mira, pues ahora no te lo haces. Y él mismo, a medida que va creciendo, se puede dar cuenta y puede cambiarle la idea y decir, pues mira, tienes razón, ahora no me lo hago. Pero esto no es lo mismo. Pero en esto, si tú igual evitas el decirle, no ponerle facilidad, lo que estás haciendo igual es perjudicarle. Y como los padres no tenemos, igual no nos han dado unas charlas o no se ha hablado tanto de este tema, no sabes si lo que estás haciendo es favorecer a tu hijo, escondiéndole o alargándole el problema que tiene, o en su momento decir, pues vale, te voy a ayudar de un principio y si tiene el apoyo desde la familia, creo que será mucho más fácil para el chaval. Pero claro, hay quien dice, no, es que hay una cosa que es la identidad sexual, otra cosa es la identidad social, que en realidad es la sociedad quien empuja a los más pequeños a ser algo que son o que no son. Hay más cosas. Es que, a ver, yo
de entrada, decir que con Eduardo totalmente de acuerdo. Es decir, que los padres tendríamos que contemplar muchas alternativas de educación cuando vamos a ser padres. Y porque no es fácil ser padres. Y aquí tenemos a Ingeru que lo ha vivido en primera persona. Lo que no puedo estar de acuerdo es con Sarai. La identidad sexual es muchísimo más compleja que lo que un niño, ni en el vientre de su madre, ni en los primeros años de su vida, puede sentir. Un niño, desde luego, enseguida, o una niña puede sentir que no se identifica con su sexo biológico. Eso, por supuesto. Ahí no puedo entrar en discusión. Pero cuando uno trabaja en sexualidad humana y en psicología humana, tiene que entender que la sexualidad, que es otra cosa que no tiene nada que ver al sexo que viene biológicamente asignado, es un constructo, se construye a lo largo de la vida y cambia a lo largo de toda la vida porque va creciendo con la persona, se va evolucionando con la persona, independientemente de que estés de acuerdo. Lo tenía claro, lo ha dicho, yo lo tenía claro. Pero es que está hablando, ella está hablando soy capaz de verbalizar. Que se sentía una mujer, que se sentía una niña, en eso yo no lo voy a discutir, pero ella ha dicho, no, que va, no, esa es su identidad como sujeto, no. A ver, que la sexualidad es un constructo, que eso no lo puede discutir nadie, que no. Es un constructo social. No, que va. Es que hablamos de género y lo que hacemos es traer una palabra, por favor, el sexo no, pero no sexualidad, que es diferente. El sexo es la base biológica. La sexualidad es la construcción que uno hace de su identidad, de su placer. De su manera de ser hombre o ser mujer. Sí, pero tiene tantas implicaciones que tiene que construirse a lo largo de toda una vida y se producen cambios a lo largo de toda la vida. Porque yo que trabajo, yo como psicóloga tengo que trabajar en la distancia. Yo no puedo trabajar solo con lo que un niño o una niña siente de pequeño. Yo tengo que trabajar, de hecho, lo que más trabajo son lo que los adultos al final llegan. Y yo he tenido casos de todos los tipos. Personas que han tenido una linealidad en la construcción de su sexualidad, con su erótica, con su placer, con cómo siente su cuerpo, y otras personas que no tienen linealidad. Y se producen a veces zigzag, a veces retrocesos, a veces. Y tú tienes que trabajar con todo eso. Entonces yo no puedo entender que ya hay una sexualidad definida porque no es así. Yo no estoy hablando de sexualidad, estoy hablando de identidad sexual. Es que, una cosa es la sexualidad. La identidad sexual va ligada a la identidad. ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Sarai. Sí. Una cosa es la identidad sexual, que es el hecho de que seas hombre o seas mujer. Y otra cosa es tu sexualidad, que es lo que construyes encima de eso. Y ahí te construyes como el hombre que eres o como la mujer que eres. Pero es que tú construyes la mujer y el hombre. Por supuesto, construyes tu sexualidad sobre tu identidad sexual. Y no puedes construirlo de ninguna otra manera. Y las personas que hemos intentado luchar contra nuestra propia identidad sexual, eso es otra cosa. Hemos tenido al final que rendirnos, porque no puedes no ser tú. Y en este momento estamos hablando de si los niños pequeños son ellos o no son ellos. Son los niños que son o son las niñas que son. Sí. Una cosa es identidad sexual. No. Y otra cosa, y aparte, a día de hoy existen estudios científicos demostrados por la Cátedra de Transexualidad de Holanda que determinan que la identidad sexual es prenatal. Eso es ciencia, eso no lo digo yo pero porque se me es ciencia que está rebatida por otros estudios de otras universidades. Me refiero que no me digas que hay una universidad que tiene el poder de la verdad. Sí, adelante. Para mí lo primero es entender cuando nos preguntamos sobre la identidad sexual es de qué estamos hablando. Entonces, si estamos hablando de la autopercepción como niño o como niña, esta autopercepción la empiezan a expresar desde el momento en que empiezan a hablar. Es decir, la autopercepción, la autopercepción como niño o como niña. Otra cuestión es cómo yo como niño me voy construyendo, cómo voy desarrollándome y cómo voy desarrollando toda mi personalidad, toda mi sexualidad. Pero cuidado, pero aquí es importante que definamos bien los términos. Entonces, la autopercepción como niño o como niña la empiezan a expresar cuando empiezan a hablar. Lo empezó a hacer mi hija mayor, que es una niña con vulva, cuando tenía 2 años y pico, y la pequeña lo mismo con 2 años y pico. Cuando se pregunta y desde algunos lugares de la psicología se plantea que la identidad no es estable hasta los 7 años de edad, esto es una falacia que no tiene ninguna base empírica cuando hablamos de la autopercepción como niño o como niña. Y esto lleva a engaño. Y no solo esto, sino que lleva a generar sufrimiento. Y además yo esto lo he vivido en primera persona, porque cuando hace 7 años mi hija pequeña empezó a expresar, ella no era capaz todavía de hablar, y un día que le dijo su madre, qué guapo estás, le dijo, mamá, apo no, apa, ¿vale? Tenía 2 años y pico, es el primer recuerdo que nosotros tenemos. Nosotros nos fuimos observando cómo ella expresaba una y otra vez, nosotros seguíamos viéndole como un niño, porque era lo que suponíamos, porque tiene pene, y era lo que habíamos supuesto, que es, en la mayoría de los casos cuando alguien tiene pene es niño. Cuando nosotros fuimos viendo que lo que expresaba
era permanente, lo decía una y otra vez, lo expresaba a través de juegos, lo expresaba a través de relatos, lo expresaba a través de la identificación con personajes y protagonistas de historias. A mis manos llegó un escrito de la psicología, o unos escritos que andan por ahí diciendo que la identidad no es estable, que la identidad sexual no es permanente y estable hasta los 7 años de edad. Yo, que me lo creía en aquellos tiempos, entre otras cosas porque no teníamos el conocimiento que a día de hoy tenemos socialmente, y en casa le planteé a mi mujer, además le dije, pues mira, pues es que parece ser que la identidad no va a ser estable hasta que tenga 7 años de edad. Nosotros esperamos a que mi hija se definiese. Durante 4 años de espera, durante 2 de ellos mi hija lloraba todas las mañanas cada vez que se miraba al espejo. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos capaces de aceptar lo que ella nos estaba expresando desde el minuto 0. Porque ella no tenía que definirse, éramos nosotros los que nos teníamos que definir en relación a su autopercepción como niña, que es lo que esto no varía a lo largo de la vida. Lo que va a ir cambiando va a ser cómo ella se va haciendo niña, cómo ella se va haciendo mujer. Por eso es importante que no confundamos la autopercepción. Eso es lo que yo quiero incidir. En eso quiero incidir. Cuando hablamos de identidad sexual, podemos estar hablando de esta autopercepción o podemos estar hablando de la identidad con todo el resto de rasgos que tienen que ver con el hecho de ser niño o ser niña. Y luego está la sexualidad, está la erótica, todo lo que queramos. Pero aquí lo que en los últimos meses en el debate público se está poniendo en cuestión es esta autopercepción como niño o como niña. Es decir, se está preguntando por mi hija o por otras niñas y otros niños que están en nuestra asociación, pero siendo tan pequeños pueden saber que son un niño o que son una niña. Y claro, y esto yo me lo pregunto porque tú tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí, y a ti nadie te ha preguntado nunca a ver si tus hijos, si tienes tan claro que tus hijos son niños, porque igual cambian. Porque ya das por hecho, casi lo damos por hecho cuando nacen, que no te vas a tener este problema. Entonces, si lo ves niño, lo tratas como un niño, y si es niña, como una niña. Ese es el trabajo importante hacer socialmente, ese es el trabajo importante. Y tú no dudas, y nadie te pregunta además, y nadie te dice, pero ¿estarán seguros tus hijos de que son niños? Pero yo ahora como padre sí que puedo dar, que digo, yo no estoy preparado para saber luego educar o para saber hacerle llevar mejor la identidad que él quiere tener. Mira, José Ramón, venga, José Ramón. Tenemos que ser conscientes de una cosa, es que todo el mundo tenemos 2 sexos. Y no hablo de sexo masculino y sexo femenino, hablo de sexo genético y hablo de sexo psicológico. Déjame que acabe. El sexo genético es el que establece el fenotipo y el genotipo. Y el sexo psicológico es lo que nos sentimos cada uno, que es la identidad sexual. La identidad sexual es lo que nos sentimos cada uno. Estás equivocado. Estás confundiendo XX o XY, que son... eso es genético. Pero eso no quiere decir que tú luego te identifiques con eso. Las gónadas pueden ser diferentes. Es decir, teniendo cromosomas XY, luego la expresión genotípica, ¿vale? Se pueden tener ovarios. Bien. Es la expresión genotípica. El proceso de sexuación déjame explicar, nos regala, pero es que estás diciendo algo que no es correcto desde el punto de vista de la ciencia. Porque el sexo genético, lo que tú llamas el sexo genético, que es el... No, perdona, porque se pueden tener cromosomas XY y nacer con vulva y ovarios. Que sí, pero déjame que lo explique. Y se pueden tener vulva y ovarios y ser un hombre. Porque aquí el sexo es el hecho... Pero lo que hace referencia... Sí, pero lo que pasa es que has dicho algo que no es cierto, lo siento. Te estoy diciendo que todo el mundo tenemos 2 tipos de sexo. Uno es la expresión genotípica, que es el XX, el XY, y eso conlleva un fenotipo. Y otros son genital. Y otros son los niveles de hormonas en sangre. No. Si lo que se confunde es la palabra sexo. El sexo no tiene nada que ver con la sexualidad humana. La expresión genotípica puede conllevar una expresión fenotípica X, que no tiene por qué ser de hombre o mujer. Evidentemente, estoy de acuerdo con vosotros, con lo que estáis diciendo. Y luego está la expresión de la identidad sexual, que es lo que uno siente. Eso es. Exactamente, que ese es el denominado sexo, la expresión de la identidad sexual, es el sexo psicológico. Y esa expresión de la identidad sexual, estoy de acuerdo con vosotros, la Asociación de Pediatría Americana dice que ya se empieza a manifestar entre los 2 y 4 años de edad. El primer caso de trastorno de identidad sexual, entre comillas, lo de trastorno, porque significa simplemente una alteración entre lo que es el sexo genotípico y el sexo identificado por uno mismo, una alteración de esas características, está diagnosticado a los 4 años de edad. Estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. Pues yo no estoy de acuerdo porque no es ni una alteración ni es un trastorno. Pero vamos a ver, es un hecho de diversidad. No estoy comentando que has dicho que es una alteración y es un trastorno. No es ni una alteración ni un trastorno. En un sentido único. Y es que no concuerda ni el genotipo ni el fenotipo con la identidad de uno mismo, con lo que siente uno mismo. Que no concuerda lo dices tú. Yo tengo necesidad de expresar algo. Mi hija es una niña
y concuerda perfectamente todo su ser. Eso no es cierto. Sus cromosomas, sus niveles de hormonas en sangre, su pene, sus testículos, lo habitual, su ser niña. Coincidirás conmigo, Inguero, en que lo habitual es que un XX sea una lo mujer. Habitual, habla así es correcto. Por eso, lo habitual es que un XX sea una mujer, un XX sea un hombre. Si de lo que se trata es de poner sobre la mesa algo que no es habitual, pero que es una realidad y que existe. Pero sí, que afecta a personas. Una persona pelirroja no tiene ni un trastorno ni una alteración y no es habitual. Vamos a ver. Y no es habitual. Lo que se refiere a trastorno no es al concepto de enfermedad, sino que se refiere a una discrepancia entre lo que es una cosa y otra. Saray, vamos a ir terminando. Yo lo siento porque sabemos que siempre se nos quedan muy cortos estos debates. Me gustaría darte la palabra. No estoy de acuerdo absolutamente con nada de lo que has dicho. ¿Vale? Primero, la transexualidad no es un trastorno, por mucho que la psiquiatría, que no sabe nada de transexualidad, nos meta en un libro de trastornos. No, la psiquiatría es un invento del ser humano para vender pastillas. Que no estamos hablando de nada psiquiátrico, que no es una enfermedad. Pero yo te estoy hablando de cómo está catalogada a día de hoy. La transexualidad está metida dentro de un libro que se llama DSM, que se inventa únicamente para vender pastillas por las farmacéuticas. Que no tiene nada que ver con eso. Eso para empezar. La transexualidad no es un trastorno, como tantas y tantas... Estoy hablando yo ahora. Como tantas y tantas cosas que hay ahí dentro. Segundo, los genitales de una persona no determinan su sexo. Únicamente determinan cuáles son sus genitales. Los cromosomas de una persona no determinan su sexo. Únicamente determinan cuáles son sus cromosomas. Pero la carga genética existe. No existe más que un tipo de sexo. Y es el que seamos hombres o seamos mujeres. Los genitales no son sexo. No, los genitales no son sexo y los cromosomas no son sexo. Por mucho que exista que es indefectible a la persona humana. Déjame terminar. Por mucho que exista una corriente errónea que quiera convencernos de que nuestros genitales son nuestro sexo biológico y nuestro ser hombre o ser mujer es nuestro sexo cerebral, nadie ha dicho eso no es cierto, porque mi cerebro es tan biológico como mis genitales. Nadie ha eso es dicho lo primero. eso. Segundo, yo nací con unos genitales que me dijeron que por culpa de esos genitales le dijeron a mis padres: habéis tenido un niño. No, señores, el error ahí no eran mis genitales. El error es que la educación del médico que miró entre mis piernas era errónea. Y ese hombre no tenía ni idea de que hay niñas que nacen con pene. Lo mismo que no tenía ni idea de que hay niñas que son XY y demás. El debate está servido y nos alegramos. Nos da pena porque siempre se nos queda corto, insistimos, y os doy las gracias por venir, pero nos gusta porque queda patente una realidad que está ahí y que afecta a niños y afecta a niñas. Así que eskerrik asko, a vosotros también.